¿Qué pasaría si la persona más insignificante se convirtiera en la clave de la salvación? ¿Y si detrás de una historia ordinaria se esconde algo mucho más grande? Traición, amistad, una lucha por el honor y el futuro. Hoy descubrirán cómo un anciano, olvidado por la sociedad, se convirtió en su última esperanza. Una mañana fría. El patio despertaba al grito de las gaviotas y al ocasional crujido de las viejas ventanas. De una estructura medio derruida, encima del garaje, emerge una figura, pasos lentos, espalda encorvada, la tela áspera de un abrigo que hacía mucho no conocía ni el calor ni la comodidad. Era él, don Elías, a quien en el barrio simplemente llamaban el viejo del desván. Caminaba. Nadie sabía su edad, y al parecer, ni él mismo lo recordaba. Pero en su mirada se veían años, cientos de historias, y un silencio en el que cada paso parecía medido por el destino. No pedía, no se quejaba, no hurgaba en la basura. Vivía como si le demostrara al mundo que, incluso sin un techo, una persona puede seguir siendo humana. Hoy, como de costumbre, se dirigió a la tienda de la esquina. Llevaba en la mano unas monedas, fruto de la ayuda que le había dado al barrendero el día anterior. No buscaba lástima, solo pan y una botella de kéfir. La dependienta de la tienda lo conocía, y aunque en silencio, lo respetaba. Él no era de los que alardean de su desgracia. Él era de los que sufren en silencio. Se sienta en un banco junto a la tienda. Rompe un trozo de pan, bebe un sorbo. Se frota las rodillas cansadas y se levanta de nuevo. El día apenas comenzaba, y él sabía. Para sobrevivir mañana hay que trabajar hoy, encontrar a quién ayudar, transportar cajas, barrer el patio, o simplemente estar cerca si alguien lo necesitaba. Fue en ese preciso instante, mientras caminaba por el callejón, cuando ocurrió lo que cambiaría su vida para siempre. Un chirrido súbito de neumáticos. El zumbido estridente de un patinete eléctrico. Viento. Y una sombra que pasó veloz. Un niño de unos 10 años, con ropa de moda y una mochila a la espalda. Se lanzaba directamente hacia el cruce. El semáforo parpadeaba. El rojo para los coches estaba a punto de cambiar a verde. Pero un conductor tenía prisa. Mucha prisa. El chico no lo veía. Él iba a su ritmo, con los auriculares puestos, a toda velocidad. Don Elías lo notó en una fracción de segundo. Se lanzó hacia adelante. Una mano, al cuello de la camisa del niño. La otra, extendida hacia adelante, como si pudiera detener el tiempo. El coche pasó rugiendo con un estruendo sordo. La corriente de aire le arrancó la gorra al chico. Alrededor, gritos, el chirrido de los frenos, el ruido de la calle, pero don Elías no lo oía. Miraba fijamente los ojos del muchacho. ¿Quieres vivir? Entonces mira a tu alrededor cuando cruces la calle, le dijo con voz ronca. El chico estaba pálido. Ni siquiera había tenido tiempo de asustarse. Solo ahora se daba cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Gracias, exhaló. No a mí, a ti mismo. Recuérdalo. No volveré a salvarte. Don Elías ya se giraba para marcharse, pero el chico lo agarró por la manga. Por favor, espere. ¿Qué más? Me salvó. Usted debe contárselo a mi padre. Él trabaja aquí cerca, lo entenderá todo. Don Elías frunció el ceño. En su mirada duda. No quería gratitud. No creía que alguien pudiera simplemente decir, gracias, y no intentar humillar. Pero el chico lo miraba con sinceridad, con una seguridad impropia de su edad. Es bueno, él entenderá. Bueno, está bien, vamos. El camino hasta la oficina duró 5 minutos. Todo ese tiempo caminaron en silencio, uno pensando en cómo casi moría, el otro, en lo lejos que había llegado en su desapego de la gente. En el edificio los esperaba un sedán negro. Del coche salió un hombre alto y severo. Reconoció a su hijo al instante, se lanzó hacia él y lo abrazó. ¿Dónde estabas? Se suponía que ibas a estar con tu entrenador. Papá, no lo vas a creer. Casi me atropella un coche.
Si no hubiera sido por él, y señaló a don Elías. El hombre desvió la mirada. Su rostro cambió al instante. Vio frente a él a un anciano harapiento con ojos llenos de un fuego silencioso. ¿Hombre? Exactamente. Y debes agradecérselo. Una pausa, una mirada, una evaluación. Gracias. Has salvado a mi hijo. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió don Elías con voz grave. Venga conmigo a la oficina. Al menos le ofrezco un té. Y precisamente ese paso fue el primero. Porque detrás de él vendría todo lo demás. Y ese cualquiera se convertiría en quien cambiaría todo su mundo. Entraron en la oficina. Paredes claras, barandillas cromadas, un suelo lacado, pulido hasta un brillo de espejo. En este lugar, todo parecía creado para excluir a personas como él. Don Elías sentía cada mirada, cada susurro a medias, cada sombra de desprecio en los ojos de los transeúntes, pero no se escondió. No bajó la mirada. Siguió al hombre que acababa de presentarse como don Rafael Mendoza, un importante empresario, dueño de una constructora, un hombre acostumbrado a mandar, un hombre al que se le obedecía no por miedo, sino por respeto, y allí estaba él, en su despacho. Cerró la puerta. Extendió la mano. Mi nombre es Rafael, y quiero... No, estoy en deuda con usted. Don Elías se sentó solo después de una segunda invitación. Mantuvo la espalda rígida con torpeza. Asintió. Guardó silencio. Ha salvado a mi hijo. Eso no tiene precio. Dígame qué necesita. Dinero, una vivienda, todo lo que esté a mi alcance. Silencio. No necesito nada. Tengo un techo, algo de comida, y lo demás ya se verá. Don Rafael lo miró durante un largo rato, con atención, y de repente sonrió de forma informal, humana. Bien, entonces no es una limosna, es una oportunidad. Venga a trabajar con nosotros, como conserje. Pagamos puntualmente. Se puede vivir. El trabajo no es complicado. Un techo también. Pero esto es en serio. Una pausa. Don Elías se miró las manos, sus palmas. Ásperas, agrietadas, pero honestas. Puedo pensarlo un par de minutos. Tiene exactamente uno. Soy un hombre ocupado. Los hombros de don Elías se enderezaron. Se puso de pie. Acepto, no por el dinero, sino porque quiero demostrar que aún no estoy vencido. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no era solo un transeúnte, no solo un salvador. Ahora era parte del sistema, aunque fuera en su mismo límite. Media hora después, le entregaron la llave de una pequeña habitación detrás de la escalera. Allí guardaría el material de limpieza, y si fuera necesario podría pasar la noche. La secretaria, una atractiva rubia de unos 25 años, le entregó el uniforme. Habló rápido, sin emoción, con un ligero matiz de desprecio. Él lo sintió. Pero guardó silencio. Había soportado cosas peores. ¿Tiene documentos? Se perdieron, hace mucho. Bueno, lo resolveremos. Hemos tramitado a gente peor. Don Elías asintió en silencio. La habitación era minúscula, pero tenía un enchufe, una vieja tetera, incluso una cortina. Para algunos era el fondo. Para él, una segunda oportunidad. Colgó cuidadosamente el uniforme que le habían dado. Puso el trapo en el cubo. Y por un instante se detuvo junto a la ventana. Un nuevo día, un nuevo capítulo. Y lo que fuera que le esperaba, estaba listo. No pidió, no exigió, simplemente estaba donde se le necesitaba. Y ahora, empezaría de nuevo. La mañana comenzaba temprano. Los primeros rayos de sol apenas se colaban por las persianas, y don Elías ya estaba en pie. Con cuidado, preparaba té en un viejo vaso de metal, bebiéndolo en silencio, con moderación. Era importante para él terminar antes de que la oficina cobrara vida. Primero, una ducha. El agua helada quemaba pero no se quejaba. Luego, el uniforme. Impecable, como nuevo. Se miró en el espejo, en sus ojos, resolución. Tomó el cubo, la fregona. Con cautela, metódicamente comenzó por el vestíbulo.
Cada movimiento era preciso, pulcro. No solo limpiaba el suelo, limpiaba su pasado. Afuera, barría el patio. Las corrientes de aire arrastraban la basura por el asfalto, pero él era obstinado, como si cada gesto fuera un juramento interno. Lo demostraré, a mí mismo, al mundo, a todos. Un guardia de seguridad pasó a su lado, robusto, con una sonrisa burlona. Lo miró por debajo de la frente. Don Elías sintió que éste no confiaba, no lo aceptaría, no de inmediato. «Buenos días», dijo él con calma. «¿Quién es usted, de todas formas? Esto no es un refugio». «Trabajo aquí. Me han contratado. Ahora lo comprobaré». Pero no lo comprobó. Simplemente se fue, dejando tras de sí un rastro de desprecio. Pasó un poco más de tiempo. Llegaron los empleados. Hubo un ajetreo. Todos pasaron de largo. Nadie saludó, nadie se dio cuenta, excepto uno, el escolar, Mateo. El mismo chico. «Hola, don Elías. ¿Cómo está?» «Sobreviviendo, muchacho, gracias a ti». Intercambiaron un par de frases, y el niño se fue corriendo, dejando tras de sí una sensación de calidez. Y luego apareció su padre. Don Rafael Mendoza salió de su coche y notó a don Elías. Se acercó. «¿Qué le parece aquí? ¿Todo bien?» «Mejor que en el desván», sonrió el anciano. «Si necesita algo, no dude en decírmelo». Un asentimiento, respeto, un delgado hilo de confianza entre dos hombres que veían en el otro más de lo que los demás veían. Y luego apareció ella. Doña Elena Morales. La contable principal, una mujer rellenita de unos 50 años, con una bolsa en la mano y una sonrisa amable. «Disculpe, ¿quién es usted?» «Elías, el nuevo conserje». «Oh, qué bien, yo soy Elena, encantada de conocerle». Ella lo miró sin prejuicios, sin desprecio, y ese fue el primer calor humano verdadero desde que había llegado a esa oficina. «Si necesita algo, no dude en decírmelo», añadió ella y desapareció tras la puerta. Don Elías se quedó solo. Pero ya sentía, quizás este mundo no estaba tan cerrado para personas como él. Volvió a su trabajo. Escoba, trapo, cubo, sus armas en la batalla por una nueva vida, y con cada movimiento, limpiaba de su pasado todo lo que había arrastrado durante años. Mientras otros trabajaban frente a los ordenadores, él trabajaba por el derecho a ser parte de algo real. Nadie notó cómo había cambiado el silencio en la oficina, cómo algo nuevo había aparecido en el aire, algo que había traído consigo un hombre que simplemente quería vivir con dignidad. Transcurrieron varios días. Don Elías se integró al ritmo de la oficina. Seguía siendo invisible para la mayoría, pero su trabajo era notable. Suelos limpios, ventanas impecables, orden incluso donde nadie miraba. El comandante Ricardo Vargas, jefe de seguridad, fue el primero en notarlo. Y aunque el primer día había sido brusco, ahora se acercó él mismo. «Buenos días». «Igualmente», respondió don Elías sin dejar su tarea. «Ayer empezamos con el pie izquierdo. Lo siento. Son cosas que pasan. No soy rencoroso». Los hombres se estrecharon la mano, brevemente, de forma masculina. Ahora en su mirada había respeto, aunque cauteloso. Hacia el mediodía apareció el teniente Gabriel Soto, el asistente del jefe de seguridad, joven, atlético, con frialdad en la voz. «Buenos días. ¿Es usted el conserje?» «Por ahora sí. ¿Y usted, supongo? Es el jefe de... No confío en nadie». Demasiado atrevido para ser nuevo. «Y usted demasiado engreído para alguien que solo cuida las puertas». Una pausa. Tensión. «Oigan», intervino Ricardo. «Tranquilícense los dos». «Yo no empecé», dijo don Elías con calma. «Está bien. Es solo su carácter». «Sí, ya veo que su carácter tiene puños», murmuró Gabriel, pero se fue. Y don Elías sonrió. No era la primera vez que lo atacaban. Había pasado por el fuego, por una guerra de verdad. El día terminaba.
Los empleados se dispersaban. Don Elías fregaba los suelos, sacaba la basura, todo como de costumbre, pero la seguridad vigilaba. Gabriel observaba cada uno de sus movimientos por el rabillo del ojo. Ansiaba un error. Esperaba un fracaso, y don Elías lo sentía todo. Pero hacía su trabajo. Con precisión, discreción, serenidad. Por la tarde, en la entrada de la oficina, apareció una mujer conocida, elegante, con un vestido caro y una tarta en las manos. «Buenos días. Soy doña Sofía Rivera, la madre de Mateo». «Mucho gusto». Don Elías se sintió avergonzado. «¿Usted me busca a mí?» «Por supuesto. Ha salvado a mi hijo. No podía simplemente ignorarlo». «Bueno, no es que sea un héroe. Solo estaba cerca». «No sea modesto. Si no hubiera sido por usted, me habría quedado sin Mateo». Ella puso la tarta sobre la mesa. Don Elías se afanó, intentó encontrar tazas, preparar té. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de la sorpresa. Bebieron té, hablaron con sencillez. Doña Sofía reía. Don Elías, por primera vez en mucho tiempo, sonrió para algo más que para sí mismo. Se olvidó de su ropa, de su edad, de su estatus, simplemente una persona, con otra persona sin falsedad. Cuando ella se fue, él se quedó un buen rato en la puerta. Miró hacia la oscuridad del pasillo, luego regresó, recogió la mesa, y de repente escuchó una voz. ¿Eran tartas? ¿Puedo coger una? ¡Mateo! El escolar ya saltaba alrededor, olía, se relamía. «Claro, toma, todas las que quieras. Vaya, qué ricas. Me las regalaron, no las hice yo. Aún así, en tu cuartito se está mejor que en casa». Don Elías rió. El niño era como una luz en su habitación tranquila y polvorienta. Y esa tarde, por primera vez, sintió. No era solo alguien, era necesitado por alguien. La mañana siguiente comenzó como todas las anteriores. Don Elías se despertó de nuevo antes del amanecer. Ducha, uniforme, té. Sus pequeños rituales matutinos. Limpiaba los pisos, limpiando a fondo cada manija, cada rincón. Luego salía a la calle. Y en la entrada principal se topó con ella. Una mujer corpulenta de unos 50 años, con paso firme, y una gran carpeta de documentos. Era imposible no toparse con ella, era demasiado voluminosa. Intentó rodearla, pero no llegó a tiempo. Casi chocan. «Buenos días, disculpe, ¿puedo pasar?» «Claro, claro». La mujer dio un paso a un lado. «Disculpe, no la había visto antes. Quizás no nos habíamos cruzado. Llevo poco tiempo aquí. Soy Elías». «Elena Morales, la contable principal». Intercambiaron frases corteses y ella desapareció en el edificio. Don Elías se quedó en la calle. Pero ahora, ya con dos conocidos a sus espaldas. Y eso significaba que no todo estaba tan mal. 15 minutos después, apareció don Rafael Mendoza. Se acercó, asintió. «Buenos días, Elías». «Igualmente». «¿Qué tal en la habitación? ¿Está a gusto?» «Sí, incluso demasiado. Ducha, tetera, nevera. Después del desván, esto es el paraíso». Don Rafael sonrió. «Me alegra oír eso, y usted, por cierto, es una buena persona». «Y usted no es menos», respondió don Elías, ligeramente avergonzado. «No todos piensan así. ¿Y por casualidad ha visto a doña Elena Morales?» «Ya está en su puesto, llegó temprano». «Excelente. Entonces, podemos empezar la discusión». Se fue. Y don Elías continuó con su limpieza. A la hora del almuerzo, doña Elena Morales apareció de nuevo. Esta vez, con una bolsa. Dentro, una docena de empanadillas caseras recién hechas. «Elías, ¿está aquí?» «Sí». «Yo aquí, pensé, bueno, ¿tomamos un té?» Traje unas empanadillas. Don Elías se sintió desorientado. Corrió por la habitación, recogió, extendió servilletas, puso la tetera. Doña Elena Morales se rió. «No se preocupe, todo está bien, sentémonos mejor». El olor de las empanadillas era embriagador, de col, de patata, de mermelada. «Todo esto es para mí». «Por supuesto».
Para usted. Se lo merece. Bebieron té, conversaron, rieron. Don Elías intentó encontrar algo para devolverle el favor. Se dio cuenta de que no tenía nada. Corrió a la tienda más cercana y regresó con una tableta de chocolate. Esto es para usted. No hacía falta. Se avergonzó ella. Pero gracias. Me hace mucha ilusión. En ese momento, algo real surgió entre ellos. No solo gratitud, no solo té, sino algo más. Respeto. Una simple calidez humana. 10 minutos después de que ella se marchara, la puerta se abrió de golpe. ¡Mateo! Otra vez el omnipresente muchacho. Se asomó, oliendo el aire. ¡Vaya! ¿Empanadillas? ¿Puedo coger una? ¡Claro! ¡Sírvete! Mordió con avidez. ¡Dios mío, qué ricas! Lo sé. Me las regalaron a mí. Oye, don Elías, eres genial. Tienes empanadillas, té y hasta tu propio cuartito. Y tú, juventud. Así que estamos a mano. Rieron. El chico se sentó en el borde de una silla. Y simplemente charló. Sobre la escuela, sobre su padre, sobre el entrenador. Don Elías escuchaba. Se involucraba. Como si a través de ese chico recordara cómo había sido él mismo alguna vez. Y cuán fácilmente puede revivir un alma si simplemente se siente necesaria para alguien. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad. Don Elías seguía saliendo temprano, limpiando antes de los primeros pasos de los zapatos de oficina, con precisión, esmero, sin ruido innecesario. Se había convertido en un elemento habitual del edificio, imperceptible, pero indispensable. Pero en las sombras, algo diferente se gestaba. Un día, al tropezar accidentalmente con una fregona con una carpeta en el escritorio de la secretaria, la dejó caer en el cubo de agua sucia. ¡Chapoteo! Los papeles se mojaron. La tinta se corrió. ¿Qué has hecho? El grito atravesó el pasillo como un cristal. La señorita Valeria Castillo, la secretaria, estaba con los ojos encendidos. En las manos, la carpeta mojada. En la voz, rabia. Eran informes, contratos. ¿Entiendes lo que has hecho? Don Elías la miró, con la cabeza gacha. No quería... Déjeme secarlo todo. ¿Secarlo? ¿Los papeles? ¿Te has vuelto completamente senil? Lo siento. No. Irás y le explicarás todo tú mismo a don Carlos Espinosa. En ese momento, la puerta se abrió un poco. En el umbral, doña Elena Morales. ¿Qué está pasando aquí? Este viejo ha estropeado documentos importantísimos. ¿Cuáles exactamente? Informes financieros, contratos de materiales de construcción. Todo está arruinado. Elena se acercó a Valeria. Tomó la carpeta mojada de sus manos, la hojeó. No es grave. Todos los documentos están en la base de datos digital. Lo imprimiré todo y pondré los sellos. Pero... Cállate. No grites. No lo hizo a propósito. Yo respondo por él. Don Elías bajó la mirada, pero en el rabillo de sus ojos había gratitud. Gracias, susurró. Todo está bien. Siga trabajando tranquilo, y tú, Valeria, no grites. Esto no es un mercado. Pasaron un par de días. Mateo regresó a la oficina sin avisar a su padre, directo a la habitación de don Elías, como si supiera que algo importante lo esperaba allí. Abrió la puerta y entró volando. ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? Nada. El té y la escoba son mis fieles amigos. ¿Y si yo soy tu tercer amigo? Entonces la escoba, a la reserva. Rieron. El niño contó sobre la escuela, los entrenamientos, su sueño de ser delantero en la selección. Y don Elías escuchó. Y en algún lugar dentro, sintió cómo el hielo acumulado durante años se derretía. Al día siguiente, sucedió algo extraño. Doña Elena Morales irrumpió en la habitación. ¡Elías! Hoy es mi cumpleaños. Y voy a hacer un pequeño aperitivo. Venga sin falta. Yo no estoy seguro. Sin usted, de ninguna manera. Ya le he dicho a todo el mundo que estará. Ni se le ocurra fallarme. Él asintió. Y tan pronto como ella se fue, corrió a la tienda.
Regresó con una caja de bombones, un pequeño pero significativo gesto. En el aperitivo todo transcurrió con decoro. Vino, brindis, risas, pero don Elías se quedó en una esquina, callado, discreto. Y entonces Valeria se acercó, sonrió con frialdad. «Bueno, héroe, ¿otra vez sin documentos que estropear?» Don Elías quiso responder, pero el programador Leo se le adelantó. «Valeria, ¿no te cansas de proyectar tus complejos en él?» Otros empleados se unieron a ella. Se pusieron del lado de don Elías. Él mismo estaba en shock. No esperaba esto. Estaba acostumbrado a ser un blanco, pero ahora era parte de un equipo. Esa noche, después de que terminara el aperitivo, sacó la basura, fregó los suelos del vestíbulo. El comandante Ricardo Vargas estaba en la puerta. «Oye, Elías, ¿jugamos al ajedrez?» «¿Para qué?» «He estado entrenando todo este tiempo». «¿Y qué? Al menos una vez tengo que ganar». Ambos rieron, y 10 minutos después, una partida, luego otra. Ricardo perdió, una y otra vez, y se rió como un niño. «Basta, no quiero más. Tienes toda una biblioteca de jugadas ahí dentro». Don Elías sonrió y comprendió. Era necesario. Aquí, entre esta gente. Noche. Los pasillos estaban vacíos. La luz parpadeaba esporádicamente, reflejándose en el suelo húmedo. Don Elías terminaba la limpieza. Quedaba la última planta, la administrativa. Subió lentamente las escaleras. La oficina de Valeria era la última de la fila. La luz estaba apagada, la puerta entreabierta. Estaba a punto de pasar de largo, pero de repente... algo extraño. Una voz baja detrás de la puerta. Un susurro, como si fuera una conversación telefónica. Don Elías se detuvo. «¿Estás segura de que Rafael todavía guarda los documentos en la caja fuerte?» «Claro. No me coloqué con él por casualidad. Lo importante es que sea discreto. Él confía en mí como un ciego. Todo está bajo control». «Excelente. Entonces mañana sacamos la memoria USB y se la entrego al canoso. El resto no es tu problema». Un clic. La conversación terminó. Don Elías retrocedió con cautela. El corazón le latía como un tambor. El sudor en su frente era más de lo que la fregona le había provocado. No podía creer lo que oía. Ella, Valeria, la secretaria, la cara de la entrada, ¿trabajaba para alguien más? Y el nombre... el canoso. Lo había oído. Antes. Lo había oído en las noticias. Crimen, corrupción, esquemas sucios, cancelaciones de licitaciones. Querían alcanzar a Rafael. Desde dentro. Don Elías bajó a su cuartito. Cerró la puerta. Se sentó. Las manos le temblaban. Él era un simple conserje. No un policía. No un espía. Pero tampoco era un cobarde. Pensó. Largo tiempo. Recordó todo lo que había visto en los últimos días. Las conversaciones. Los movimientos de Valeria. Cómo se quedaba sola hasta tarde por las noches. Cómo controlaba la caja fuerte. Con qué facilidad entraba al despacho de Rafael cuando él no estaba. Abrió el cuaderno donde llevaba la lista de tareas del día. En la última página, un plan. Sencillo, pero claro. Observación, confirmación. Y lo más importante, una cámara. Al día siguiente, temprano por la mañana, fue a ver al comandante Ricardo Vargas. Seguridad, control, acceso al sistema de videovigilancia. «Ricardo, ¿puedes confiar en mí?» «Ya confío. ¿Qué pasó?» Don Elías se inclinó y susurró. Todo, sin ocultar nada. El rostro de Ricardo cambió. «¿Estás seguro?» «Demasiado. Entonces, tendremos que hacer ruido. Solo en silencio. Y rápido». Instalaron una cámara oculta, un micrófono, debajo del escritorio de Valeria. Y esperaron. El día se arrastró de forma insoportable. Don Elías barría los pasillos, como de costumbre. Pero cada 20 minutos se asomaba a la sala de seguridad. Ricardo asentía. Se estaba grabando. Por ahora nada. Y de repente, en la pantalla, Valeria.
Entra en el despacho, saca una memoria USB, escanea documentos, copia contratos de la caja fuerte, y luego, una llamada. Hoy lo entrego. El canoso espera. Todo está aquí. Contratos, firmas, datos personales. Estará satisfecho. Ricardo apagó el sonido. Guardó silencio. Luego dijo lentamente: Ahora sí tenemos lo que necesitamos. ¿Es hora de llamar a Rafael? Es hora. 15 minutos después, el propio don Rafael Mendoza estaba sentado en la sala de seguridad. Miraba la pantalla. No parpadeaba. No decía nada. Luego se reclinó en la silla. ¿Estás seguro de que ella entregará los datos hoy? Don Elías asintió. ¿A qué hora? 18:45. En la entrada trasera. Rafael se levantó. Entonces, lo prepararemos todo. ¿Qué piensa hacer? Preguntó Ricardo. Atrapar a la rata por la cola, con cebo y con cámara. Don Elías no preguntó más. Había hecho lo que debía. Ahora todo dependía de ellos. El tiempo se arrastraba, denso. Cada minuto era como una cuerda tensa. Don Elías volvió a su limpieza, pero sus manos actuaban mecánicamente. Sus pensamientos se centraban solo en lo que se avecinaba. A las 18:30 estaba en el vestíbulo, sujetando un cubo y una escoba, pero toda su atención estaba puesta en el pasillo de servicio. Dentro de él, una tormenta, miedo a que no saliera bien, a que todo se frustrara, a que Valeria sintiera la trampa. Pero entonces ella apareció. Se movía rápido, como con prisa. Al hombro, un bolso de cuero. En sus ojos, emoción y confianza. La seguridad parecía no notarla. Todos estaban ocupados con sus asuntos. Pero don Elías sabía, detrás de cada esquina ya había gente esperando. Ricardo, Gabriel y el propio don Rafael fuera, en la entrada trasera, disfrazado de conductor. 18:43. Valeria salió. En su rostro, una ligera sonrisa. Creía que todo iba según el plan, y entonces, una figura de entre las sombras. Buenas noches, Valeria. ¿No me esperaba? Don Rafael Mendoza, frío, sereno. En sus manos, una carpeta. En su rostro, acero. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y tú qué crees? Abrió la carpeta, fotos, capturas de pantalla, grabaciones de audio, sus conversaciones, su memoria USB, su traición. Esto es falso. Oh, no vale la pena. Todo está grabado oficialmente. Desde 2 cámaras. Bajo el control de la seguridad. De las puertas salieron Ricardo y Gabriel, en silencio, resueltos. Valeria, queda detenida hasta la llegada de la policía. No tienen derecho. Todo esto es obra suya. Todo lo ha tramado don Elías. ¿Don Elías? Preguntó Rafael. Interesante. ¿Quieres decir que el conserje del desván diseñó un esquema complejo para incriminar tu conexión con el crimen organizado? Ella guardó silencio. Se quebró. Comprendió que no había salida. Su mano se extendió convulsivamente hacia el bolso. ¡Alto! Gabriel interceptó el movimiento. De allí, otra memoria USB, con otra información comprometedora, posiblemente sobre otros empleados. Llévensela, asintió Rafael. Y así, 3 minutos después, ella desapareció en la oscuridad, para siempre. Más tarde, en la oficina, el silencio. Sentados los 3, Rafael, Ricardo, Elías. Ni siquiera sé qué decir, dijo Rafael lentamente. No hace falta decir nada, respondió don Elías. Solo, gracias por darme una oportunidad. ¿Una oportunidad? No solo la aprovechó, nos salvó a todos, el negocio, mi reputación, y posiblemente la vida de muchas personas. Yo solo observé y escuché, y luego no me callé. Eso es lo que diferencia a una persona de un mueble. Usted merece algo más. Quiero que deje de ser conserje. ¿Y qué me propone? Asistente personal de seguridad. ¿Está seguro? Más que nunca. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Sin dudarlo. Don Elías asintió. No de inmediato.
lentamente, pero por dentro, un destello, un relámpago, un regreso. Más tarde, cuando todo se calmó, se sentó solo en su cuartito, miró por la ventana, en su mano, una vieja pieza de ajedrez que le había traído Mateo. En la pantalla del viejo televisor, las noticias. Valeria Castillo, detenida por entregar documentos internos a un sindicato criminal, ha testificado hoy contra el empresario conocido como El Canoso. La voz del locutor se ahogó bajo el sonido de la tetera hirviendo. Don Elías se levantó, se sirvió té, y en el reflejo del cristal, de repente, se quedó inmóvil. La cámara de seguridad en la esquina de la oficina parpadeó. Por un segundo, como si alguien la acabara de reiniciar. Entrecerró los ojos. Dejó el té. Y lentamente se dirigió a la salida. Porque en su mundo, si alguna vez has visto el mal, nunca desaparece así como así. Cuando parece que todo ha terminado, la cámara capta accidentalmente algo que lo paraliza. En la pantalla, Nicolás, el mismo anciano, hace algo inesperado. ¿Qué es esto? ¿Traición? ¿Un doble fondo? ¿O...? Don Carlos Espinosa no puede creer lo que ve en sus ojos. La verdad no resulta ser tan inequívoca. E incluso quien salva puede guardar un secreto capaz de destruirlo todo.